Bienvenidos a la presentación del equipo 8 que está integrado por Acevedo Romo, Jimena Olivia, Marcos Salazar, Julio César, Zamora Montoya, Laura Ivana y Giuseppe Pérez, Julio César. En esta presentación daremos una pequeña introducción al lenguaje de programación Scheme, hablaremos sobre sus principales frameworks, una introducción a su sintaxis, a funciones que nos permiten realizar operaciones aritméticas, manejo de listas y arreglos, y la creación y la utilización de las iteraciones. Bueno, este lenguaje fue creado en el MIT en 1975 por Guy L. Steele y Gerald J. Sussman. Es un lenguaje funcional de alto nivel. Bueno, Scheme se desarrolla principalmente para ambientes académicos y de investigación. Existen muchos frameworks para trabajar con Scheme, pero los principales son Biglo, que es un sistema cuyo objetivo es permitir que aplicaciones que generalmente requieren C sean programadas en Scheme. Chicken, que es un traductor de C a, perdón, de Scheme a C, y se ejecuta en Mac OS y Windows. Gambit, que es un sistema de Scheme de alto rendimiento y trabaja solamente en Windows. Pero el más reciente que hay es Doctor Racket, que es multiplataforma y tiene una licencia y versión actualizada, que es la 8.7 en noviembre de 2022. Cabe resaltar que soporta muchos lenguajes y dialectos de Scheme que se derivan de Lisp. Y para lo más esencial que se puede utilizar el lenguaje es Racket, que se conoce hoy en día a Scheme, que es Racket es como una ampliación de este lenguaje. Bueno, hablando un poco de la sintaxis, em, como en otros lenguajes funcionales, al inicializar variables no se especifica el tipo de dato que se va a guardar en esa variable, simplemente se inicializa y el lenguaje pues interpreta qué tipo de dato es a partir de pues cómo lo ingresamos. Por ejemplo, si queremos definir una variable de tipo string, mandamos el dato entre comillas dobles. Si queremos guardar un carácter, lo guardamos con el símbolo de gato y una barra. Si es un número, simplemente se manda el número, que puede ser entero, fraccionario, flotante o con notación científica. Y el tipo de dato booleano, pues solo tiene dos valores. El símbolo de gato con F, que significa falso, y el símbolo de gato con la T, que significa verdadero. Los nombres de las variables, de las funciones y los símbolos se denominan identificadores. Estos pueden formarse por letras, dígitos o caracteres especiales, pero no pueden iniciar con arroba ni con números. Por ejemplo, no podemos inicializar una variable que sea 8, o sea, ese nombre no es válido. Tiene que iniciar con letras o con un dígito o con algunos de los caracteres especiales menos el arroba. Bueno, en este lenguaje se utiliza la notación prefija, que es en donde la expresión pues se pone primero el paréntesis y adentro el operador y después los operandos. O sea, primero, por ejemplo, más y después los numeritos y así. Pues los paréntesis los interpreta como evaluadores o lanzadores de la función. Y aquí la forma en la que evalúa una expresión es que evalúa cada uno de los argumentos y aplica la función nombrada tras el paréntesis a los valores resultantes
de la función anterior. Bueno, función y procedimiento pues significan lo mismo. Una función puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división o así. Y pues siempre se devuelve un valor, a no ser que se produzca un error. Por ejemplo, como se ve abajo, primero se va a hacer la suma de 3 más 4 y eso se va a intentar multiplicar por la división de 3 entre 0, pero pues va a marcar un error porque es división entre 0. Bueno, a diferencia de pues algunos lenguajes de programación, no se utiliza la palabra return porque pues esta palabra se usa para indicar que se devuelve un valor y pues estas funciones se definen con una sola expresión y el resultado calculado pues es lo que se devuelve siempre. Y bueno, para implementar una función se pone paréntesis, luego define y el nombre de la función, los argumentos y el cuerpo de la función y se cierra con paréntesis. Por ejemplo, pues la suma de cuadrados, ¿no? Del número x y entre paréntesis se pone más y luego por xx, que sería x al cuadrado, y como el más está afuera, pues sería y por y, ¿no? Entonces sería x cuadrada más y cuadrada. Y abajo pues, se manda, digamos, llamar a la función suma de cuadrados y se le pasan los valores 2 y 3. Entonces, pues devolvería el número 13, que sería 4 más 9, pues ya da 13. Y pues también se pueden pasar los números fraccionales. Y bueno, aquí tenemos algunas funciones, algunas primitivas sobre números. En la primera, devuelve verdadero porque pues, los argumentos están en orden creciente. El new line es como un salto de línea. Y luego display, el máximo de 3, 5, 10 y 1000, pues devuelve el 1000 porque pues, es el máximo de esos números. Y 22 entre 4, pues te devuelve una fracción. El cociente 22 entre 4, pues es 5. Te devuelve el cociente de esa división. Remainder sería 2, que sería el resto de la división entera. Porque, o sea, sería 22 entre 4, pues daría 5 punto y algo, ¿no? Pero pues 5 sería de la entera. Sí, y luego dice que si es igual el punto 5 a un medio y te dice que es falso porque son distintos tipos de datos. Y luego abajo, para la igualdad matemática, pues sí te da verdadero, o sea, t, porque punto 5 es igual a un medio. Y luego el absoluto de un valor, de un número, se pone como abs y pues devuelve 6, porque 2 por 3, 2 menos 2 por 3 menos 6, y el valor absoluto pues, sería 6. Y pues abajo tenemos el seno 2.2, sería como el coseno, tangente, arcotangente y etcétera. Bueno, del lado derecho se muestran las salidas. Sí, yo les voy a hablar acerca de las funciones de redondeo. Como podemos observar, tenemos en general 4 funciones de redondeo. La primera de ellas se llama floor, la segunda es celly, la siguiente es truncate y la última es round. En este caso, tomamos como ejemplo la variable x, definimos una variable x que va a ser igual a 1.8. Y bueno, la función que hace floor, que si lo transformamos a su significado sería la función piso. Entonces lo que va a ser redondear el entero, pero al menor, o sea, hacia abajo. En este caso, pues 1.8 lo entonces, floor lo va a redondear a 1. Después le va a tocar a Selling. Y Selling lo que va a ser redondearlo hacia arriba. Entonces va a devolver 2, ya que lo está redondeando hacia arriba. Y
truncate, igual lo que hace va a tomar el valor absoluto del número y va a tomar el menor. Entonces lo que va a hacer, va a sacar el valor absoluto a 1.8, que en este caso, pues, como es positivo el número, pues va a ser 1.8, y lo va a redondear hacia abajo, que va a ser 1. Y finalmente round. Round lo que hace, pues toma valores que son, en este caso, pues 1.8 lo va a redondear hacia arriba, ya que es mayor pues a 0.5. Entonces, como el 0.8 es mayor a 0.5, lo va a redondear hacia arriba. Y en caso de que fuera menor, lo redondearía hacia abajo. Sí, y por ejemplo, tenemos algunos predicados sobre números, que como se mencionó antes, pues tenemos valores que hay veces que nos se vuelven verdadero y falso. En este caso, estos van a ser pues este tipo de predicados. Por ejemplo, en la primera parte tenemos positive, pregunta si un valor es positivo. Para este primer caso, pues nos va a devolver un falso, ya que tenemos un -4. Y hacemos saltos de línea con new line. Igual, la segunda parte pregunta si es negativo el número, con negative, y en este caso nos va a devolver un true, ya que si es negativo. El siguiente pregunta si es 0 el número, entonces pues como tenemos 0.2, pues nos va a devolver falso. Y el otro va a preguntar si es un número par, en este caso tenemos 2, y por ende nos va a devolver un true. Y el siguiente pregunta si es un número impar, y tenemos un 3, por ende si es un número impar, y va a devolver un true. Y el siguiente pregunta si es un número. En este caso, pues sí se toma como un número, ya que no tiene comillas. Por ejemplo, si tuviera comillas ahí, se consideraría como un string, un tipo de vector string, pero en este caso, como no hay comillas, es solamente un número. Y el siguiente pregunta si es un entero. Entonces, como es 2.3, pues no lo podemos considerar un entero, entonces, pues por ende devuelve falso. El siguiente caso sí, ya que es 4.0 y 4 es un entero. Entonces, pues devuelve un true. Y el siguiente pregunta si es un número real. Y 1, pues pertenece al conjunto de los números reales y por ende devuelve un true. Y bueno, aquí tenemos operaciones sobre caracteres. Como habíamos observado, los caracteres se definen con un hashtag y una diagonal. Entonces, pregunta si el carácter, la primera parte va a preguntar si el carácter del A es anterior al de B. En este caso, pues devuelve un true, ya que A, pues en este caso va antes que B en el abecedario. El siguiente pregunta si ese carácter pertenece a un número. Entonces, pues el carácter 1, si lo convertimos a número, pues es un número, entonces pues devuelve un true. La siguiente parte pregunta si pertenece al alfabeto, ese carácter. En ese caso tenemos un 3, por ende va a devolver falso, ya que no pertenece al alfabeto. El siguiente pregunta si es un espacio en blanco. Entonces, pues sí, un tab, como sabemos, es una extensión de espacios en blancos, entonces por ende va a devolver un true. El otro pregunta si es una letra mayúscula, char uppercase, entonces como tenemos el carácter de A mayúscula, pues va a devolver un true. La siguiente parte pregunta si es una letra minúscula, y de igual manera tenemos el carácter A minúscula, por lo tanto va a devolver un true. Y la siguiente parte va a convertir, pues, esta es como una función que se va a encargar de convertir la letra que tengas en una letra mayúscula. Encargar de transformar letras minúsculas al carácter que ocupan en la lista de caracteres o la posición. En este caso, pues podremos tomar como en cuenta lo del ASCII, por así decirlo. Y la siguiente parte se encarga de convertir integers a char. Entonces, por ejemplo, si tenemos el carácter 32, pues lo va a convertir en un espacio en blanco. Y pues finalmente, pues si tenemos un integer y un char, lo va a convertir a char, finalmente. Lo siguiente que veremos serán las creaciones de listas y de arreglos. Primeramente con las listas, la cual existen dos formas de crear estas. La primera es con la función cons, que esta lo que hace es crear parejas. Como en este caso vemos en la línea 6, que primero crea la pareja de 5 y 6, después la va a unir con 4, todo ese conjunto lo va a unir con 3, y luego con 2, y luego con 1, así sucesivamente.
hasta crear la lista. Para más funciones con cons existen char y cdr. Lo que hace char es devolver el primer elemento de la pareja. CDR devuelve el segundo elemento de la pareja. Y cabe resaltar que las funciones con cons pueden ser formadas por elementos no necesariamente del mismo tipo. Y ahora veremos la creación de listas con list, o que se puede también expresar con una comilla simple y entre paréntesis los elementos de la lista que queremos crear. Como anteriormente lo habíamos visto con closure, es exactamente lo mismo. Incluso existen aquí también las funciones first y last, que lo que hacen es imprimir el primer elemento de la lista, y rest lo que hace es lo que queda de esa lista. Ahora serán la creación de arreglos y es similar a lenguaje C. La diferencia importante es que el acceso al vector es seguro. Si el índice es fuera del rango del vector, se lanza un error. Y la diferencia que hay entre los arreglos y las listas es que es diferente el acceso a la posición que podemos ver en el ejemplo que tenemos. Se crea el vector 1, 2, 3 y para acceder, por ejemplo, a la posición número 2, tenemos que utilizar la función vector-ref y nombrar, en este caso, que definimos al vector v y después la posición a la que queremos acceder, que va de 0 a 2, y se imprime el 3. Bueno, siguiendo con contenidos, tenemos la implementación de ciclos o iteraciones. La sintaxis es que empieza con un paréntesis, recordando que pues, no existen las llaves, do, y aquí empiezan las inicializaciones del ciclo. Abrimos paréntesis y comenzamos a colocar lo que son las variables con su inicialización y pues el paso. Cerramos paréntesis y ahora van las condiciones de salida y expresiones asociadas, que como podemos ver volvemos a abrir paréntesis, el predicado y la expresión. Después es el cuerpo del bucle, que pues es ya la expresión, y cerramos ya el paréntesis que es el do. Sí, en este caso, como vamos a ver un ejemplo de un programa en Scheme, aplicando algunas de las cosas anteriormente mencionadas. Por ejemplo, tenemos el caso de LED. LED lo utilizamos para definir variables, no para definir constantes como lo vimos con define. Entonces, en este caso LED, definimos la variable. En este caso, pues va a ser una lista. Definimos X y va a ser una lista que contenga 1, 3, 5, 7 y 9. Y vamos a aplicar lo que vimos de iteraciones. En este caso, aplicaremos do. Y como se mencionó anteriormente, en do utilizamos una variable. En este caso vamos a utilizar una lista como para inicializarlo. Y aplicamos una función que se llama cdr, que lo que hace es obtener el primer elemento. Más bien, obtener a partir del segundo los demás elementos. Por ejemplo, en este caso, si tomamos la lista 1, 3, 5, 7, 9, lo que haría CDR sería que a partir del 3 va a generar la lista 3, 5, 7, 9, excluyendo el 1. Entonces, bueno, mencionando lo anterior, lo que va a hacer esto va a entrar, suma, definimos otra variable que se llama sum, que va a inicializar en 0, y aplicando lo prefijo, va a sumar a suma, a la variable suma le va a sumar car de x. En este caso, car es otra función que se encarga de obtener el primer elemento de la lista. Y como podemos observar, nuestro primer elemento sería 1. Entonces va a sumar 0 más 1 y eso se lo va a asignar de nuevo a suma. Y pregunta que si la lista
ya es nula, o sea que si ya no hay ningún elemento, en caso contrario, pues va a volver, va a realizar las iteraciones, y así sucesivamente con todos. Entonces, básicamente ese programa lo que hace es devolver la suma de todos los elementos de la lista, que en este caso, si nosotros realizamos la suma de 1, 3, 5, 7 y 9, nos devolvería un resultado de 25. Y pues ya, básicamente sería eso lo del programa.